Bienvenidos todos a una nueva emisión de Planeta Sapiens, su espacio amigo de conversación sobre películas, series y todos estos productos de la cultura pop, del cine, de las series, de la televisión que nos acompañan, nos entretienen, nos divierten, nos hacen reflexionar, nos hacen, no sé, preguntarnos cosas de la vida y en algunos casos simplemente reírnos. Les saluda Camilo Lenas Bravo desde una encuarentenada por segunda semana ya ciudad de Valdivia, y junto a mí se encuentra como siempre don Paulo Maureira. Paulo, ¿qué tal? Buenas noches Camilo, buenas noches gente, bienvenidos a una nueva emisión del ya semanal Planeta Sapiens. En primera instancia Camilo, felicitarte, tuviste una muy buena participación durante el segmento de espectáculos misceláneos de las noticias de 24 horas el día sábado. Estuviste ahí presentando tu recomendación, tu video sobre The Voice, que bueno, es algo que también hemos hablado acá en el Planeta Sapiens. Fue un muy buen segmento y bueno, posteriormente tal vez, yo creo que tal vez lo vamos a subir en nuestra plataforma de Instagram. Yo hice una recomendación de una película que me gusta mucho, se llama Almost Famous, una película que habla sobre la década de los 70 en torno al género del rock, una de las cosas que más me gustan toda mi vida. Así que bueno, ahí hablo brevemente de lo que me parece esta serie, mientras tú Camilo quisiste hablarnos sobre la plataforma precisamente de la cual vamos a entablar conversación la sesión de hoy. Me refiero a Disney Plus, plataforma, streaming que está ya con nosotros en nuestros televisores, en nuestros computadores, bueno, en todas las plataformas que tenemos actualmente para seguir programación. Así que eso, para que lo revisen en nuestro Instagram, Planeta Sapiens. Así es, Paulo. Oye, y sí, pues, el tema de la semana, sin duda, por eso quisimos hablar hoy día de las series de Marvel en Disney Plus, que es un poco lo que nos convoca a nosotros, que el otro sería Mandalorian, pero ya lo hemos conversado, la segunda temporada está ahí en la mitad, entonces todavía no sería bueno abordarla. Y volvemos de alguna manera al que fue nuestro primer capítulo en cuarentena, cuando hablamos de Infinity War y Endgame, y de ahí nos habíamos vuelto al universo Marvel, un universo bastante querido por ambos, creo yo, o por mí particularmente, pero del que de hecho quisimos no beber de forma indiscriminada ni alcohólica, sino que lo hemos dejado para con calma sacar la colación cuando sea necesario. Más en este año que a diferencia de los anteriores no hemos tenido nada del estudio. O sea, años anteriores teníamos 3 películas de Marvel y 2 series en Netflix, y ahora con suerte no vamos a tener nada, de hecho. Porque de hecho, dale. De hecho Camilo, es el primer año desde 2008 que se ha suscitado 365 días consecutivos donde no hemos tenido ninguna clase de producción, de estreno en torno a este universo que, a ver, a nadie le gusta estar en la circunstancia del COVID, pero tal vez yo como un espectador que no voy a decir que salía abrumado de Endgame, pero sí fue llegar a este cenit. Y claro, posteriormente efectivamente vino la continuación de Spider-Man, pero lo que voy es que tal vez este año de parar con torno a las producciones Marvel no es algo que efectivamente nadie haya deseado, pero sí creo que puede ser un buen descanso para el espectador, también hasta para la misma productora, para saber darle a la gente y también para dar inicio a nuestra nueva etapa que al menos uno o yo precisamente como espectador siento que hay más interrogantes, hay más incertidumbre, más que certezas, y uno también como consumidor de estas cosas genera a veces malentendido, muchas veces también bien entendido hype. Sí, de hecho cuando terminaba la fase 3, el primer gran ciclo, la saga del infinito de Marvel con Endgame, yo igual pensaba que igual sería interesante un parón de películas por un par de años, incluso en su momento lo creí yo, era muy difícil, pero creía que justamente el final de esa película tendría mucho más simbolismo si es que se daba esa pausa, que en este caso fue obligada. No está en los planes de nadie, claramente, menos los de la empresa del ratón. Así que, como estoy de acuerdo, creo que es una pausa que ayuda a tomar distancia, a darle perspectiva, a que se sienta más eso, como que ha pasado tiempo en el universo Marvel desde todo lo que ocurrió con Thanos. Y bueno, veamos qué se viene. Pero antes de meternos a las series, Paulo, quisiera que conversáramos sobre el Disney Plus en general como plataforma.
Como les decía, los detalles sobre qué tan bueno o no, interesante, como lo bueno, lo malo y lo feo está en el video del Instagram TV, pero más allá de lo técnico, lo cierto es que este servicio streaming es como... A ver, cuando yo supe que iba a existir Disney Plus, hace un par de años ya, cuando se empezó a especular solamente con que Disney iba a tener su propio servicio de streaming, mi sensación fue como un poco la ético, ¿cachai? Como, todos tienen su pelota, entonces salgo yo con mi pelota de fútbol gigante, ¿cachai? Para demostrar que soy el buen bacán y todo. Eh, y claro, eso es lo que uno ve considerando al monstruo del entretenimiento y del monopolio del entretenimiento que es Disney. Pero por otra parte también es un paso natural, ¿cachai? Hoy en día hasta los canales nacionales, que el 13 tiene, no sé, un servicio de streaming, que será bueno o malo, lo que sea, pero lo tiene, porque probablemente la televisión por cable mute a televisión por internet, pero en definitiva terminar siendo lo mismo. Entonces, mi primera pregunta o acercamiento a Disney Plus como idea, como producto, es eso, que por una parte es como la empresa grande demostrando que ellos son los más grandes o los más bacanes, pero por otra parte es un paso natural en la industria del entretenimiento. Lo que pasa, Camilo, es que ya uno cuando empieza esta moda efervescente en torno a los streaming, perfecto, teníamos Netflix y durante mucho tiempo, o sea, no sabría decirte efectivamente, precisamente cuántos años pasaron, pero daba la impresión de que era Netflix y simplemente Netflix. O sea, yo, por ejemplo, Ujú. sabía que había más en Estados Unidos, sabía que también había unas pequeñas, ¿cómo decirlo? Habían ideas para hacer, por ejemplo, un streaming solamente con deporte, pero todo se mantenía en eso, en ideas, en pequeños, no sé, por rumorcillos de estos clásicos clickbaits. Pero ¿qué pasa? Que Disney actualmente es dueña de franquicias tan enormes como puede ser Marvel y al mismo tiempo el año pasado se hicieron parte de lo que es el catálogo gigante de 20th Century Fox. Entonces estamos hablando de una compañía que ya antes lo tenía todo. O sea, es que es impresionante cuantificar a que una sola compañía tenga Marvel, o sea, la película más vista, la que más ha recaudado con Endgame, y al mismo tiempo también tengan la saga de películas más importante en torno a rango histórico de popularidad como es Star Wars. Entonces, ¿qué pasa cuando viene Disney Plus? Bueno, estaba ya en Estados Unidos y en el resto del mundo, pero que llega a Latinoamérica es como ese golpe de realidad. Claro, actualmente tenemos Amazon, tenemos Hulu, y bueno, hay otros también que en este momento no recuerdo, pero es como este golpe de efecto de darte cuenta que vas a tener, o las personas realmente que paguen por este servicio, van a tener un catálogo que, si bien es súper focalizado en torno a lo que son las producciones para niños, pero va a ser así, como va a estar todo, por decirlo de alguna manera, como en bloque. O sea, vas a tener... ¿Cuántas son las películas del universo Marvel? Digamos que son 25, perfecto, todas en un lugar. Antes tenías que hacer el enroque entre que, no sé, 23. entre que Avengers, claro, entre que estaba Avengers en Netflix y tenías que buscar la otra en Amazon, pero no, ahora está como todo masticado, así como todo al alcance de la mano. Igual, esto yo pienso que va a facilitar para la gente cuando, no sé, desee ver esta sucesión de películas, y no me refiero solamente a las Marvel, sino ya a las tres trilogías que tienen, por ejemplo, las de Star Wars, con todo el material que aparte es adyacente a la misma serie. O sea, las guerras clónicas, las demás ficciones que giran en torno a este universo. Entonces, claro, en el catálogo siento que es demasiado lo popular, demasiado lo conocido, y eso mismo va a hacer que, preveo yo, que la gente se lance en manada para hacerse con este streaming que, claro, tiene este cariz de ser un streaming más prácticamente dedicado a lo que son las producciones infantiles, pero algo también viene por ahí en torno a las producciones originales, las producciones que de hecho se van a estrenar en esta plataforma, que claro, tampoco es que lo tengamos del todo tan claro cuáles van a ser las perspectivas que van a abordar, pero no parecen ser tampoco las típicas series para, entre comillas, cabros chicos. Sí, a ver, cuando tú te metes a la página de Disney Plus o a sus distintas cuentas, lo que te destacan ahí de las marcas, o sea, de las compañías que tú nombrabas son Disney, Pixar.
Marvel, Star Wars y la National Geographic, que es algo no menor para que lo tengamos en consideración también. Y yo de verdad tengo como mucho de reojo, porque a mí me gusta harto ver los programas de National Geographic, entonces tener un catálogo ahí de documentales interesantes, bien logrados, como Cosmos, como One Strange Rock, etcétera, también es un aporte para otro público, ¿ya? No solamente para los niños chicos que probablemente calcen a sus papás, ¿cachai? Para verlo, sino que tal vez para la gente de edad intermedia, como uno que está tal vez ahí entre Marvel, Star Wars y otras cosas. Los otros que en realidad les interesa, por ejemplo, todo lo de Nat Geo, que generalmente es difícil de encontrar. A propósito de lo mismo, cuando nosotros subimos una foto el domingo pasado contando que íbamos a grabar, Vale.v preguntó, si ya tengo Netflix, Amazon y HBO Go, ¿vale la pena contratar Disney Plus? ¿Qué decís tú? Es que yo ahí lo pongo en un tremendo signo de interrogación, puesto que yo me imagino que cuando llegue, que ya está ahora, em, Disney Plus Latinoamérica, me imagino yo que las producciones que están presentes en los otros streaming tendrían que desaparecer, y no me refiero solamente a las clásicas películas, por ejemplo, las que están de Avengers en Netflix, o las producciones menores. O sea, no, aquí nosotros estamos hablando que va a salir la saga entera de Star Wars de Amazon, o las películas de Indiana Jones que están en Netflix. Entonces, yo ahí tengo mis dudas. O sea, si efectivamente esto sale de las plataformas que están institucionalizadas por el tiempo ya que ha transcurrido desde que están entre nosotros, como Netflix o como Amazon, claro, yo creo que te va a ser obvio que vas a querer contratar este nuevo servicio. Pero por otro lado, si las producciones siguen ahí ya yo tendría como mis dudas, pues, en torno a que pierdes como ese sentimiento de exclusividad que creo que es lo que efectivamente persigue este nuevo streaming. Pero ahora, si es que eres un asiduo al universo Marvel, si es que quieres tener todas las películas y todo lo que aparte incluye a Star Wars, no sé, y bueno, en las mismas producciones de Disney Pixar, que por calidad, por popularidad, es el gancho, uno de los tantos ganchos que tiene este nuevo servicio de streaming. Como lo dije al principio, lo pongo en interrogante. Ya, es que justamente acá tenemos una diferencia. Estoy de acuerdo con lo que dices tú, pero la diferencia que tenemos con Disney Plus es que se trata de una empresa de entretenimiento que genera un servicio streaming, a diferencia de las otras, como Amazon Prime Video, como Netflix, que en realidad no eran empresas de entretenimiento, que no generaban entretenimiento, sino que en realidad lo arrendaban, hacían de mediadores. Entonces tú ahí no sabías muy bien qué te podías encontrar, porque hay una variedad de cosas que van entrando y saliendo, dependiendo de acuerdos comerciales y un montón de cosas. Sin embargo, en Disney Plus tú sabes, como de forma tácita, que vas a encontrar probablemente todos los contenidos que sean propiedad de la compañía, y si no, van a haber algunos que se van a ir sumando, sobre todo en Latinoamérica, con el paso de los meses. Pero sabes concretamente qué es lo que deberías encontrar ahí, a diferencia de Netflix o Amazon, que nunca estáis tan seguro, que igual tenéis que o buscar ahí mismo, buscar en internet qué cosas han salido o han entrado. Entonces, ese pequeño detalle hace que las razones por las que tú contrates este servicio de streaming. Corrijo, es parecido con HBO Go, porque HBO Go también genera entretenimiento y lo tiene en su servicio de streaming, pero no tiene contenido exclusivamente suyo. Disney Plus sí va a tener contenido que sea exclusivamente suyo. Entonces, todo esto hace que la decisión de contratarlo no sea diferente, ¿cachai? Porque va a ser eso, lo que acabamos de conversar ambos. Y además tiene otros como agregados que, por ejemplo, en Latinoamérica empezó con una preventa de un año, que si me preguntas a mí, no es tan terrible, ¿cachai? Eran 54 lucas 900 la contrata de un año. Encuentro que la oferta para 7 pantallas, o sea, 7 usuarios viendo 4 personas a la vez, o sea, por 55.000 pesos, pucha, ahí lo subdivides con la gente con la cual quieras Exacto. compartir. Es una muy buena oferta, siempre pensando que yo creo que las personas que van a hacerse parte de este nuevo servicio, personas ya, no sé, con familia, por ejemplo, para los niños, yo sí o sí tiendo a pensar que la masa, o sea, poniéndolo en porcentaje de las personas que se van a incluir a esto, van a ser probablemente familias constituidas que quieran que toda la información, toda la diversión de sus niños esté solamente en un servicio. Pero claro, o sea, volviendo a la repartija en cuanto a
cuánta gente va a poder ver, cuántos usuarios va a poder tener por 55.000 pesos. Encuentro que, o sea, no es un regalo, pero sí, o sea, es bastante, creo que está bastante bien situado en torno a la realidad del continente, más considerando cuál es el perfil de las personas que acceden a esta clase de contenidos. Sí, y de hecho, por ejemplo, yo mismo, yo la contraté con dos primas y tuve que pagar 18 lucas y me olvido de pagarlo durante un año más, ¿cachai? Y probablemente, claro, porque esta preventa es por el primer año de lanzamiento y todo el cuento, pero ya subirá, no sé, un par de lucas más en el siguiente, pero tampoco es que va a ser ¿cómo se llama? Una cantidad desproporcionada. Y en el peor de los casos, si es que, ¿cachai? Que no te gusta y no vale la pena nada, pues no lo sigues contratando como puedes hacerlo con cualquier servicio de streaming. Netflix lleva años subiendo de precio y sigue ahí, que la mayoría lo tenemos contratado. Entonces, eso, el tema de las lucas, si bien no es barato, tampoco es caro, creo yo. Insisto, sobre todo haciendo el juego, que yo creo que es lo que propone, lo que considera la empresa y lo que uno también debería pensar es eso, que estas cosas no te salen muy a cuenta contratarlas solo, ¿cachai? Si la mano es eso, ponerte de acuerdo con un grupo de amigos, con familia, con quienes sean, y mandarle nomás. Tal cual como tú dijiste, o sea, estos servicios están para que uno los comparta. De hecho, este servicio Disney Plus viene con una función para que la gente pueda ver películas y puedan haber intercambio o sea, de tanto de texto como de voz, mientras están viendo el mismo film, que claro, pensando en los tiempos de pandemia, pienso que es una idea, ¿cómo no se le ocurrió a otra persona, a otro servicio antes? Entonces, claro, tiene como este perfil integrador de personas, por más de que no estén, claro, en la misma dimensión física. Ya se me preguntan a mí, encuentro que es una idea súper buena, por más pensando que si pone a dos cabros chicos que puedan, no sé, pues, intercambiar ideas en torno a lo que estén viendo, puta, es una experiencia bastante cercana, no igual de todas maneras, pero sí bastante cercana a estar viendo una película con un ser querido. Sí, de hecho Netflix lo implementó con su Watching Party, creo que se llama la propiedad, que hace unos meses, pero claro, que ahora venga que Disney Plus lo incorpore, siendo el juguete nuevo del streaming, hace que se sienta o se valore mucho más. Mira, tengo otra pregunta que nos llegó en el Instagram, o sea, en las historias del Instagram, por parte de Diego Cortés 58, que es un compañero que siempre, un amigo de la casa a esta altura, que siempre pregunta y comenta. Él dice: ¿Disney Plus es compatible con todas las marcas de televisores con Smart TV? Que es una buena pregunta que de hecho yo me hice en algún minuto, y que a propósito de lo que él mismo comentó, me puse a buscar la información. A ver, los detalles son más engorrosos, pero yo se los puedo decir en este momento de forma muy resumida. Primero, navegadores de internet vía streaming, o sea, www.disneyplus.com, y de ahí loguearse y meterse como quien se mete a Netflix o a cualquier otro servicio por internet. La segunda opción está en dispositivos móviles y tabletas, descargados gratuitamente desde las aplicaciones, en teléfonos y tabletas con Android, con Apple y Amazon Fire Tablet. En el caso de los televisores, dispositivos de Android TV, LG WebOS Smart TV y Samsung Smart TV desde el 2016 en adelante. Mientras que consolas y dispositivos son Amazon Fire TV, Apple Play, Apple TV, Chromebook, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox y Vision Smartcast. Si es que lo resumimos como para no tan lo específico, en su teléfono, en su tableta, en su televisor, probablemente debería poder ver, en su consola de videojuegos, debería poder ver Disney Plus sin ningún mayor problema. No se ve que los requisitos sean técnicos, sean muy diferentes a los de cualquier otro servicio de streaming. Así que por ese lado, sí, yo creo que por la mayoría de los ¿cómo se llama? De los televisores Smart TV deberán poder descargar y reproducir la aplicación sin grandes problemas. Y no solamente los televisores, o sea, hay mucha gente que ocupa estas cajitas Android que siento que desde el año pasado se han popularizado bastante y no, y sí funciona, o sea, conozco gente que está ocupándolo por VPN y no hay ningún problema. Y te propongo, antes de que nos metamos a las series, solo tomar un pequeño tema que no quiero dejar pasar, sino que por el contrario quiero aprovechar, que si bien nosotros hoy día nos vamos a referir a las series de Marvel en Disney Plus, lo cierto es que el estudio ya venía hace rato probando y jugando en realidad en la pantalla chica. En este contexto, lo primero que salió fue Agentes de Shield, que no me preguntes cómo, pero llegó hasta 6 temporadas de una forma, no sé, brutal. No la vi, quedé un par en camino, en fin.
Y luego su principal apronte fue el trabajo que hizo de la mano de Netflix, la serie de Marvel Television, que con el tiempo supimos que en realidad, por más que hayan sido son parte de la compañía, son un brazo de la compañía, parece ahí entre medio de una lucha de egos o de no sé qué cosa, pero estaban completamente distanciados, por lo que si bien en teoría Daredevil, Jessica Jones, Punisher, etcétera, compartían argumento con las películas, en lo concreto eso nunca pasó de referencias, ¿cachai? De una foto, de algo, una alusión al ataque de los Vengadores, y en Avengers en la primera, y eso sería todo. Luego de 3 temporadas, en el caso de Daredevil y Jessica Jones, de 2 de las otras, se cancelaron todas a propósito de, el surgimiento de Disney Plus. Y la pregunta del millón es: ¿qué pasó ahí? O sea, ¿se perdieron? ¿Se reinician? ¿Quedan en la historia? ¿Fueron un buen experimento? ¿Qué va a pasar con ese universo que, señor Rutaya, mira, bastante rico y bastante interesante? Fue una pequeña decepción que series que en su momento sí funcionaron, como y esta tremenda revelación que fue para todos los consumidores ver la primera temporada de Daredevil, o sea, una serie con un tenor oscuro, un halo siniestro, podríamos decir, que tampoco tenía tanto que ver con las demás de las producciones Marvel, que sí estaban en el cine, que tenían un tono mucho más luminoso. De esta serie, salvo esa referencia al ataque, a la batalla de Nueva York, que estaba ahí desde el primer momento. Y al menos para mí, que en ese estaba subido en el carro, muy subido en el carro con el Marvel, con el universo Marvel en el cine, y a mí la primera temporada de Daredevil me fue un puñetazo en la cara, fue algo que yo no vi venir. Sí. Y sí, fue una decepción que en su momento las películas no tuvieran una repercusión en el celuloide. Yo, de hecho, hasta el último momento pensé que en Endgame podría aparecer un momento de Matt Murdock en la escena de cuando ya están todos peleando, posterior a cuando vuelven a la vida por el uso del guantelete. Pero no pasó. Hubo series que sí funcionaron mejor, siento yo que en ese sentido Daredevil 1, la primera temporada de Daredevil, también la primera de Jessica Jones, Luke Cage, siento que ya ahí vino un pequeño bajón de popularidad y ya simple y llanamente series que no funcionaron como Defenders o como la misma Iron Fist, pero sí fue un universo que, aparte de tener una cantidad no menor de una cantidad no menor de personajes, una cantidad no menor de temporadas por cada uno de ellos, creo yo que finalmente se perdió. O sea, yo lo último que leí en estos tabloides gringos que son expertos en publicar en cuanto rumor aparezca, lo último que supe yo en torno a eso es que las series se reiniciaban. Y por más que en un cierto momento hubo un rumor de que Matt Murdock iba a ser el abogado de Spider-Man, pensando en los hechos con la cual finaliza Far From Home, pero parece que eso no pasó del trascendido, y una lástima realmente, más considerando ese camión de tercera temporada. Personalmente la tengo en el top, uno de los tantos top que hago mentalmente. Bueno, en muchos de ellos está la última la última temporada de Daredevil, que siento que, o sea, no es una traslación al 100% del arco Born Again de Frank Miller con David Mazzucchelli, pero Una sí buena reinterpretación. es una reinterpretación en torno al mito de Daredevil, con toda esta simbología que tiene con el diablo de Hell's Kitchen, pero también que tiene con esta simbología que está envuelta en el personaje de Wilson Fisk. Y claro, o sea, si me preguntan a mí como espectador, ojalá que sí, que hubiesen seguido con ese continuum, con esa cronología. Más encima la tercera temporada te deja para una cuarta. Pero si me lo Es que preguntan a mí, además de desperdiciar ese Vincent D'Onofrio, perdón, sería, bueno, un crimen. no, a todas luces. O sea, si es que hay un Wilson Fisk, si es que hay un actor que supo interpretar un personaje en las ficciones que se dan en la pantalla pequeña, en el mundo del streaming, como son las series, o ese personaje está representado, pero de forma, creo yo, que perfecta. Pero bueno, parece que así se desenvolvió. Parece que no vamos a ver nunca más a esa personificación de Matt Murdock, a Karen Page, a Foggy Nelson. Y bueno, como lo decía, me parece una lástima.
Y igual entiendo por qué, o sea, ese tenor de serie que tenía Daredevil en la primera y en la tercera temporada no tiene nada que ver con la producción superheroica. Y de hecho, en la segunda temporada, cuando quisieron coquetear con el género, la propuesta no funcionó, y para mí esa serie está marcada porque los 3 primeros episodios son una voladura de cabeza con la intervención de The Punisher con Frank Castle, y después te meten la participación, la intervención de la mano de The Hunt, y no te funciona, pues no, cuando se quiere ir por terrenos más fantasiosos la serie no da con el tono que te habían presentado hacia ese momento. Sí, ahí, bueno, se engolosinaron, pero eso es historia de otro día. Estoy de acuerdo, por una lata, me gustaba la perspectiva que le daba, la visión que le daba al universo Marvel, este microverso, esta parte más callejera del mismo. De hecho, me hacía sentido. Yo la primera vez que vi Daredevil dije, bueno, como onda, miedo de que esto pueda estar muy arriba, ganándole a cualquiera de las películas. Eh, Porque como decís tú, era una cuestión completamente diferente, era algo completamente inesperado. Y pues dentro de lo mismo me hacía sentido que estuviera en la pantalla chica, en este caso en Netflix. Si me preguntáis a mí, lo ideal sería que mantuvieran el estilo o incluso que mantuvieran los personajes, ¿cachai? Ya, ok, no hagan las series, pero ténganlos ahí dando vueltas, ¿cachai? No los recasten, porque creo que se le puede sacar partido Disney en ese sentido creo que, quiero creer que es inteligente o lo suficientemente inteligente para no descartar sus contenidos para adultos o para adultos jóvenes, y ahí es donde pueden entrar a jugar Daredevil, Jessica Jones, que son personajes muy diferentes a Wanda, a Visión, a Falcon, ¿cachai? Entonces no, creo que no debería ser eh, una, una sola norma ni un solo tipo de programa. O sea, mientras más variedades puedan tener, mejor, ¿cachai? Si yo creo que la manera en que mejor funcionan los programas de superhéroes, las historias de superhéroes adaptadas es eh, con, con una distinta como género, un distinto contexto que le permita sacar el mayor potencial a sus personajes. Pero bueno, como dices tú, el tiempo nos dirá qué ocurre ahí. Ya gente, sin más preámbulo, luego de haber conversado de todo esto, los invito a que nos metamos en lo que nos convoca el día de hoy, que son las series de Marvel que ya están anunciadas. Al momento en que nosotros grabamos esto, por lo menos, a menos que cambie algo en las próximas horas, hay anunciada una totalidad de 7 series, ¿ok? De las cuales 8 series, perdón, de las cuales 7 son de live action y hay una que es de animación y que la gracia que tienen es que se conectan, y ahora de verdad, efectivamente, con el universo cinematográfico de Marvel. ¿Cómo podemos comprobarlo? Porque 3 de ellas, las primeras, las que son los caballitos de batalla, las jugadas grandes, digamos, fuertes, son de Vengadores, de personajes que nosotros conocemos. Bueno, Loki no es un Vengador, pero que conocimos en las películas. Entonces, sabemos que no solo la conexión es directa, sino que sus premisas, sus sinopsis parten con lo que fue el final de Avengers Endgame. Sí, y que tomen la continuidad de tal vez, no tal vez, sino la película, no sé si la más popular, pero sí la película más vista de la historia, no es azar. Claro, no se trata tampoco de darle pantalla a los personajes que son de primera línea, por decirlo de alguna manera, me refiero a los más populares, pero sí tiene este gancho de agarrar a las caracterizaciones que quedaron tal vez más en el aire en torno a esos acontecimientos. Creo que también hay un uso muy inteligente en el uso del hiatus, en el uso de estas, más bien más, no del hiatus, sí de las elipsis narrativas en torno a que, por ejemplo, si es que nos vamos a la serie de Wanda, por poner solamente, por nombrar una, un personaje que sabemos que murió en una de estas películas, en este momento aparece vivo. Entonces, ¿qué hace uno? Pucha, quiere verla para saber cómo eso que te muestran los avances, los trailers, se pudo llegar a materializar. O sea, yo encuentro que esa es una tremenda estrategia de marketing, o sea, es una cuestión súper simple, pero funciona de forma perfecta. Y son esos ganchos, son esos cebos que uno también como persona que ya lleva prácticamente, no sé, 10, 11 años consumiendo esta clase de películas y que no quiere tampoco dejar de hacerlo, independiente de que, claro, uno pueda pensar que hay películas que tienen picos más altos de creatividad, de calidad,
pero los personajes ya los conocemos y de una u otra manera también queremos seguir viendo cómo estos se van a desarrollar en un mundo donde los dos personajes principales, me refiero a Iron Man y me refiero al Capitán América, ya no están. El programa, la sinopsis, se presenta como: la serie es una mezcla de la televisión clásica y el universo cinematográfico de Marvel, en el que Wanda Maximoff y Vision, dos seres superpoderosos que viven suburbanas vidas idealizadas, comienzan a sospechar que nada es lo que parece. Entonces, gente, la premisa es un poco esta. Nosotros partimos, y lo poco que hemos visto en un afiche por ahí y en el único tráiler que se estrenó hace un par de meses, en septiembre, nos muestran en realidad la vida de WandaVision viviendo como pareja, como en un matrimonio feliz, siendo una de las pocas parejas que de hecho hemos visto en el universo Marvel, cuyo interés o atracción mutua se esbozó desde la primera vez que ambos se conocieron en Avengers 2, la era de Ultron. Entonces, luego de que ocurriera en Infinity Wars principalmente, que Wanda debe matar a Visión y luego Thanos lo trae a la vida solo para volver a matarlo, nos encontramos con el final de Endgame, donde, claro, Wanda volvió a la vida, pero Visión no. Lo que hace, como dices tú, la partida de este programa interesante, la vida en los suburbios, este estilo como medio de sitcom, en realidad lo que va a hacer es contar o crear una ilusión de Wanda. Hay quienes creen que el nombre puede venir como por eso, ¿cachai? Más que por la participación de los dos, sino que como una visión de Wanda, una ilusión de Wanda, algo creado por ella, que en este caso podría beber de una historia que en los cómics se titula House of M o Casa de M. ¿Y en qué consiste? Para no darle la data con eso, en que Wanda, también en ese momento los cómics es pareja con Visión, tuvieron hijos, pero ella descubre que todos los hijos que ella tuvo con Visión nunca fueron reales, sino que fueron un invento de su imaginación, lo que hace que tenga una crisis psicótica que descontrola su mente, la transforma en una arma aún más peligrosa de lo que ya es, y por lo tanto con eso, el grupo de superhéroes más poderosos, Charles Xavier, Iron Man, Capitán América, etcétera, deciden que es momento de matarla porque es lo más seguro para el mundo, pero su hermano Pietro, Quicksilver, se entera, le avisa, y Wanda crea un universo donde todo el mundo tiene sus sueños hechos realidad, donde Gwen Stacy nunca murió, donde el Capitán América logra envejecer, y así sucesivamente con cada superhéroe. Entonces, la gracia de esta realidad alternativa es que Wanda, ante su crisis nerviosa, ante sus problemas emocionales, que en este caso se disparan, que siempre los ha tenido, pero que en las películas no han sido tan abordados, algo se esboza en la era de Ultron, pero después no sabemos más de eso, que acá en la serie podría estar. Tenemos de hecho la creación de una realidad alternativa, una realidad que no sabemos si es que es alternativa solo para Visión, si es que Wanda sabe, si es que Wanda no sabe. Lo que da a entender un poco el tráiler que se estrenó hace unos meses es que Wanda tampoco se acuerda mucho de esto, ¿cachai? Cuando le preguntan cómo llegaron acá, cómo se conocieron, no tienen tanta claridad de cómo responder, lo que me hace creer que tal vez Wanda esté en esta visión o en una dimensión tipo Inception, donde está tan metida en el cuento que se olvida en realidad como de la separación con la realidad. Lo cual sí o sí va a ser un apronte y una revelación para las personas que sabemos el potencial del personaje de Scarlet Witch, de la Bruja Escarlata, pero que si nos damos cuenta en las películas que la han mostrado, pucha, sabemos que tiene poderes, sabemos que es un personaje importante dentro de ciertos pasajes de las películas, pero no hemos tenido tampoco una revelación, una muestra explícita de lo que es ella como personaje. Y bueno, WandaVision yo siento que va a venir a saldar esa deuda, sobre todo una deuda que las personas que conocen el trasfondo del personaje encarnado por, se me fue el nombre de la actriz, Elizabeth Olsen. pero Elizabeth Olsen, perfecto. Entonces, claro, o sea, va a ser algo que creo que va a hacer una conexión entre las personas que vieron al personaje con estas muestras de enojo, de furia tan grandes que tuvo en su momento cuando se enfrenta al personaje de Thanos, recordándole en estas líneas cuando le dice que él le quitó todo y él responde así como: yo ni siquiera te conozco, que bueno, ya después se hicieron memes en torno a eso, pero una línea que a mí me funcionó muy bien en la película y que, pucha, me hubiese gustado mucho más que le hubiesen dado un trasfondo más grande al personaje y al mismo hecho dramático de
de lo que es para una persona que ya en una película había perdido a su hermano y ya después posteriormente pierde a la persona que ella había elegido como pareja. El potencial de esta serie yo encuentro que es súper grande porque tampoco va a ser la típica, siento yo que no va a ser la típica serie de ciencia ficción o que la realidad paralela va a ser, no sé, para criticar a la sociedad actual, ¿no? Creo que se te va a plantear el concepto de los mundos paralelos, de las realidades creadas en base a un personaje poderoso de una forma mucho más fantasiosa y que por tanto va a hacer mucho más conexión con lo que sí se ha visto en el mundo de los tebeos y que al mismo tiempo también tiene ciertos toques tiene ciertos toques mucho más lúdicos que lo hemos podido ver a lo largo de los años de universo Marvel en el cine, una serie a la cual, pucha, a mí me gusta el universo Marvel, o sea, con películas que me gustan más, que me gustan menos, tampoco soy una persona ultra mega fanática, pero esta es de las series que yo espero ver realmente. Eh, la versión, el Vision que hemos visto es un personaje que a mí me llama mucho la atención, o sea, es como oculto, pero es súper contenido, es como una persona que, no sé, es hasta un superhéroe que uno sabe que tiene mucho más potencial, pero él mismo se lo guarda porque al ser él una entidad creada en base a una gema del infinito, siente que la humanidad no tiene tanto que ver con él, y siento que son dilemas que son muy interesantes y que a mí me da lata a veces que me da lata, de hecho, siempre que el universo de Marvel no haya podido ahondar en aquello, pero vuelvo, es una serie que a mí me suscita, de hecho, de todas las que vamos a hablar, es la que me suscita más hype y que lata que la hayan dejado para el próximo año. Pensé que se venía el estreno junto con el estreno de la plataforma durante este mes, me refiero a noviembre. Sí, a mí igual me mató un poco las pasiones eso, como para quien no sepa, hace nada, hace 2 semanas atrás Marvel anunció que la fecha de estreno, que va a ser finalmente el 15 de enero, no en diciembre como se había comentado en un momento. Y ahí es donde se oficializa que Marvel no va a tener presencia nueva, digamos, en distintas, ya sea en el cine o en la pantalla chica. Estoy de acuerdo en lo que dices tú, probablemente el potencial de visión de Visión interpretado por Paul Bettany, encuentro en la serie su espacio para explayarse. Y creo que justamente ese es el rol que van a tener un poco estas series, ¿cachai? Yo siempre las he pensado desde que las empezaron a anunciar como los cómics, tal cual, como los cómics, literalmente como el rol que tiene un cómic. Si tú, por ejemplo, compras el cómic de X personaje, sale una historia nueva y vas siguiéndola y hay veces que hay eventos, pero esos eventos no son siempre y no necesariamente guardan relación muy directa con el universo, como con lo que cada cómic a nivel individual está realizando. Entonces, yo creo que lo que vamos a empezar a tener con esta serie, si es que les va bien al menos, es que el universo Marvel se va a expandir literalmente, y esa expansión va a ser insostenible seguirlo propiamente tal. ¿Cachai? Onda, las Eh, películas. Dale. Yo siento que pasó eso un poquito con Agents of Shield, que si bien era una serie que tenía el gancho de saber qué es lo que le había pasado a la gente Coulson, un personaje que, si me preguntan a mí, no sé por qué tuvo tanta popularidad en la primera película de Avengers, pero la conexión fue inmediata con el público. Y de hecho yo a la serie, si es que pienso de que duró tantas temporadas, es simplemente por ese gancho, ya independiente que sí en algún momento tuvo a personajes del universo de Thor, creo que de hecho participó Lady Shia, pero, o sea, si me Sí. preguntan a mí, creo que, o sea, el gran gancho que tenía era este personaje de Coulson. Pero claro, o sea, no puedo decir que toda la gente que vio bien Avengers 1 se sumó en masa a ver agentes de Shield, pero sí había un porcentaje que estaba dispuesto a hacer este enroque entre lo que estaba en el cine y lo que estaba en las series, pero que esa conexión no funcionó para nada, por ejemplo, en ese fallido y que yo sé que tuviste, Camilo, de Inhumanos, o sea, fue algo que salió, que Vi no 2 capítulos, tuvo, pero no pero lo puede terminar, bueno. imagínate, o sea, tú que eres una persona que realmente que te gusta estar al corriente de este universo, que no pudiste más allá de eso y o sea, debe ser el gran, o sea, no el gran, porque igual era una serie pequeña, pero sí es un intento fallido dentro de este mismo universo. Imagino yo que en base a aquello que no funcionó, van a querer subsanarlo en esto, que aparte es gigante, o sea, Disney Plus es algo que yo creo que todavía no consideramos toda la repercusión que va a tener cuando llegue, que bueno, es ahora.
Sí, de hecho, como cambia un poco mi perspectiva con la idea de esta serie es cuando uno ve Mandalorian, ¿cachai? Porque tú cuando ves esos primeros 8 episodios de la primera serie generada por Disney Plus, te das cuenta que estos locos van en serio y van con lucas, po. O sea, le ponen un montón de lucas a un programa que perfectamente podría ser una película. Entonces, cuando empiezan a anunciar estos títulos con personajes centrales o no centrales, pero tampoco secundarios de las cintas grupales, te das cuenta que puede salir algo grande y algo súper, súper interesante. ¿Cachai? Con producciones de altísimo nivel, o de altísima Sí, calidad por lo menos. Y creo que en WandaVision va a ser lo mismo. De hecho, tengo la impresión, a ver, la información oficial es que The Falcon and the Winter Soldier se pospuso, porque de hecho esa era la primera serie que se iba a estrenar, pero se habría pospuesto por problemas de postproducción, por COVID y todo, no han podido regrabar. Si no, tú me preguntas a mí, yo creo que igual debe estar el tema de que WandaVision probablemente aporte algo completamente nuevo, o sea, no sé si completamente nuevo, pero mucho más novedoso que lo que podría aportar Falcon a Winter Soldier, que si bien también es una serie que espero ver, no creo que su premisa, ni su desarrollo, ni su imagen, ni nada sea tan distinto a cosas que hayamos visto, ¿cachai? En cambio, WandaVision, con toda esta sensación media onírica, media de comedia dramática, tiene para que la gente hable como, oh, WandaVision es súper novedosa por esto y por esto otro, ¿cachai? Más allá de que puede terminar no siéndolo y ser solo una fachada, en términos de comentarios en redes sociales, probablemente en la prensa, sí va a servir para presentarla y como para posicionarla como el, comillas, nuevo éxito de Marvel, o la nueva incursión de Marvel. Probablemente sea así. sí, de hecho ya solamente ¿cómo es? O sea, solamente ya el tráiler te está hablando de que vamos a entrar a una nueva era en la televisión, o sea, están apostando fuerte a eso y ojalá que responda a nuestras expectativas en ese sentido. Siento yo que, como ya mencioné, esta es como la serie que más expectativa no suscita. Así es. Por último, antes de cerrar, solamente algo que me parece ideal y que de hecho está dentro de las preguntas que nos dijeron. Rubita Andrea, a quien aprovecho de mandarle un saludo, dice, ¿recomiendan algún orden en particular? ¿Debo ver las películas antes? En mi caso, con respecto a lo del orden, tengo la impresión de que lo que me parece mejor es el orden de a medida que se vayan estrenando. Hasta donde tengo entendido, no hay nada como que dijera que, no sé, pues, por ejemplo, Falcon está ambientada antes que WandaVision o cosas temporales. Así que hasta que no salga esa información, yo diría que las veamos completamente como se estrenen. Y con respecto a qué películas debe ver antes de cada serie, yo diría que en términos generales, para todas las series de las que vamos a hablar hoy día, Infinity War y Endgame es sí o sí, porque es el punto final y es el punto desde el que se sostienen estas. Pero en el caso particular de WandaVision, yo si tuviera que resumir el universo Marvel en tres para hacer esto, diría que es la era de Ultron, porque es donde ambos personajes son presentados y donde ambos personajes se conocen. Es Civil War, porque en ese capítulo de la serie grande de Marvel vemos cómo ambos empiezan a interactuar en una vida, comillas, más normal, a conocerse, a tener problemas o discusiones, si es que quieres. Y finalmente Infinity War, cuando ya son declaradamente una pareja, cuando tienen proyecciones o planes juntos, y que termina marcando el hincapié que es el atractivo que tiene que conversábamos antes, que la muerte de Visión. Si me preguntas a mí, creo que lo de Endgame no es tan relevante porque Wanda aparece muy poco y Visión no aparece. Entonces, si tuviera que resumir qué películas son las que hay que ver para, en este caso particular, sería La Era de Ultron, Civil War y Infinity War. No, yo igual creo que Endgame también es que aparte si es que viste Infinity War, es como que al menos yo las veo no como película de espejo, pero tiene una continuidad, o sea, son tan diferentes las dos películas entre sí, pero finalizar Infinity War es como también creer qué es lo que va a pasar con esa realidad que se suscitó en la siguiente película. Y bueno, si me preguntan a mí, yo igual incluiría Endgame pese a que efectivamente es como tú dijiste, porque Wanda aparece muy poquito y bueno, Visión es la persona que se fue. Ya, entonces, vamos a la segunda, entonces, la que inicialmente era el primer programa, que se llama The Falcon and the Winter Soldier. Una serie que tiene como protagonistas también a dos personas, en este caso a los mejores amigos del Capitán América, y cuya sinopsis oficial la presenta como
una aventura global en la que tanto el Soldado de Invierno como Falcon deberán poner a sus habilidades y su paciencia cuando empiezan a resolver ciertos problemas a escala global. No se dan muchos detalles, lo que sabemos es que vuelve el Barón Zemo, el personaje que nosotros conocimos como un villano, o como el villano, entre comillas, de Civil War, y que es un enemigo clásico del Capitán América, que ahora va a enfrentar al nuevo Capitán América. Y todo esto mientras en paralelo el gobierno de Estados Unidos quiere proponer y en realidad definir su propia imagen del Capitán América. Para los que no sepan o no recuerden, que no sé si es que tú eres alguien, Steve Rogers se retira al final de Endgame, vive una vida tranquila, normal, junto a Peggy Carter, y solo vuelve al futuro o al presente para entregarle a Sam Wilson el escudo del Capitán América y por defecto transformarlo en la persona que tome su lugar. Sí, dale. y de hecho creo que ese, aunque uno no lo quiera ver desde esa perspectiva en los Estados Unidos, es un tema, y que el Capitán América deje de ser esta imagen idílica del hombre norteamericano, me refiero a una persona de tez blanca, rubio, y que el nuevo capitán sea Falcon, o sea, es un cambio, y si si la película, si es que la serie quiere tomar el aspecto racial, con todas las condicionantes que eso tiene consigo, desde la opinión pública hasta la misma visión que tienen las autoridades, me refiero al establishment, de lo que ellos pretenden que sea su imagen para exteriorizar, creo que la serie puede alcanzar cotas en torno a la crítica de la sociedad de los Estados Unidos, ya si lo queremos hacer global también del mundo. Personalmente creo que la serie sí va a tener de eso, y tal vez es la parte que yo espero más de esta serie en particular. El clima que actual del mundo, ya si nos centramos en ese país específico, está dado para que la serie toque esos puntos, y personalmente si es que no los tocan siento que va a ser un acto de cobardía tremendo, pero creo que va a ser así, y es la arista que personalmente a mí como consumidor de esta clase de productos, que cuando los superhéroes tratan otras perspectivas más de carácter real que la fantasía, siento que también tienen un punto. O sea, me gustan también las historias de superhéroes que son más lúdicas y todo, que tocan aspectos más irreales, pero cuando se gira al entorno social, creo que hay muy buenas historias que contar. Sí, hay que recordar que esta serie fue escrita, filmada y pensada para estrenarse durante la presidencia de Donald Trump. Como dices tú, yo no creo que esto sea algo con lo que se pasarían si es que se hacen de locos. O sea, a ver, pueden no hacerlo igual. La propuesta creativa es de quien crea, entonces uno ahí no tiene mucho que decir al respecto, pero sería un desperdicio bastante grande. Pero hasta donde tengo entendido no sería el caso, porque justamente como decía, la idea es que ante la negativa total del gobierno de aceptar a un afroamericano como el nuevo Capitán América, surge la figura del US Agent, o el agente de Estados Unidos, que es un personaje que en los cómics ha aparecido, y que se trata de un individuo elegido por el mismo gobierno para utilizar el manto del Capitán América, con un traje muy similar, con un escudo que claramente no es el mismo, y que es eso, viene un poco a ocupar el espacio que Steve Rogers deja. Entonces la serie me parece a mí va a ser como un deambular entre por una parte Bucky y Falcon haciéndose cargo de cualquier problema que el Barón Zemo haya generado o esté generando a escala global, mientras en paralelo van a tener que desenvolverse en un contexto racista, xenófobo, que le haga la vista gorda a Falcon y que no esté para nada dispuesto a aceptarlo como esta figura que claramente no se va a poder controlar, porque es una de las gracias que yo creo que planteó el Capitán América desde The Winter Soldier, porque en ella vimos un poco la rebelión, el descascararse del Capitán América, y por lo tanto ahí el gobierno pierde algo. ¿Cachai? En cambio, y ahora que con que muera está todo a disposición como para poder tomar y ocupar esa imagen para transmitir los valores patrios.
cosa que claramente Falcon no va a querer. Y eso es lo otro, yo creo que como nosotros hemos conocido al personaje de Anthony Mackie, tengo la impresión de que a él le va a costar empoderarse del manto del Capitán América, que tampoco es un peso no menor, ¿cachai? Entonces la serie yo creo que va a ir pasando por todo eso. Mientras vemos esta presión gubernamental, Falcon va a tener que acostumbrarse y tomar, empoderarse, insisto en esa palabra, de su rol, mientras Bucky probablemente empieza a encontrar un poco de paz, creo yo. No sé realmente qué va a pasar con él, pero tengo la impresión de lo que haga acá va a permitirle bajar algunos cambios y sentirse ya un poco más tranquilo consigo mismo. Y todo esto nos va a entregar una serie como de espías, probablemente, de acción más clásica, más militarizada, que en ese sentido vuelvo a lo que había dicho antes, pues no es nada, tal vez no sea nada del otro mundo ni nada novedoso, pero es el tener que han tenido un poco las cintas del Capitán América, la 2 y la 3, El Soldado de Invierno y Civil War. Así que yo no esperaría nada muy alejado de ese estilo. Pero pucha, o sea, yo encuentro que en ese sentido Winter Soldier es una película que tiene un subtexto súper grande en Genial. torno a la sociedad secreta o sea, es una... Sí, yo creo que es mi película del universo Marvel, tal vez la más diferente a todas la de sus hermanas, por decirlo de alguna manera, pero sí siento que tiene mucho trasfondo que la hace tal vez mi película favorita de esta sucesión de eventos, por decirle de alguna manera. Em, a ver, no es la serie que yo más espero, pero también va a ser interesante sobre todo porque yo no sé cómo va a andar esa dupla, o sea, Falcon y Bucky, o sea, lo hemos visto interactuando, pero ahí que sean los dos rostros de una aventura me crea como esa suspicacia, pero bueno, la serie va a estar ahí para que nosotros nos adentremos en estos personajes que, al igual como dije en su momento con WandaVision, no son la primera línea, pero sí tienen cosas interesantes que transmitir y que contar en torno a los acontecimientos previos que le han sucedido durante la sucesión de películas Marvel. Y en relación a lo mismo, y vuelvo a la pregunta que había leído recién, si me preguntas a mí, yo creo que lo central para ver esta cinta, o sea, esta serie, perdón, para entender Falcon y Winter Soldier es, bueno, la Capitán América 2 de El Soldado de Invierno, Capitán América Civil War y Avengers Endgame. ¿Por qué para mí son esas tres las películas a ver? Porque la primera, el Capitán América, si bien aporta información con respecto a Bucky principalmente, es como mucho más del Capitán América. En cambio, el Soldado de Invierno te presenta al Bucky que nosotros vamos a ver ahora, todo lo que ha pasado, te presenta a Falcon como personaje también, cómo él conoce al Capitán, cómo es su relación con él, con la figura, y en Civil War eso se potencia solamente. Bucky empieza a recuperar sus recuerdos, Falcon ya está mucho más mano a mano trabajando con el Capitán y con el mismo Bucky. Mientras que en Endgame obviamente es el pivote central porque es a partir de esa última escena en que el capitán entrega el escudo que se marca el pie para lo que va a ser la película. Además que la relación entre ambos se desarrolla mucho en Civil War. Desde esa escena en el auto en que quedan mirando al capitán cuando le da un beso a la gente Sharon Carter, a luego el enfrentamiento que tienen con Spider-Man en el aeropuerto. Entonces, esas tres películas para mí, incluso más que Infinity War, porque de hecho el Team Cap en Infinity War tuvo una participación bastante reducida. Bucky estaba en Wakanda, Falcon y el Capitán América en realidad se dedican a pelear, es lo que más vemos de ellos en esa cinta. En cambio, lo que se refiere en contenido propiamente tal, Winter Soldier, Civil War y Endgame, para mí. Sí, secundo totalmente tus palabras, o sea, esas son las películas donde más o menos podemos ver la interacción de estos personajes. Yo siento que siempre han quedado un poco eh, relegadas por darle la importancia al personaje que es al mismo tiempo el más relevante. Y si las películas por algo tienen el nombre de Capitán América y que Steve Rogers será ahí el personaje a desarrollar. Pero sí, creo que eso es lo que le da la continuidad a estos personajes que vamos a ver, que vamos a conocer durante esta Falcon and the Winter Soldier. Y el tercer titán, el tercer caballito de batalla que se nos presentó es Loki, ni nada más ni nada menos.
Hasta el momento, si uno lo piensa, todos los títulos que propuso Marvel Studios para Disney Plus son lógicos. O sea, personajes insisto, que estaban ahí a la cabeza, que si bien no son los 3 o 4 grandes, no son los que iniciaron el viaje en Avengers 1, son personas súper importantes. Pero aquí llegamos a uno que sí estuvo desde el inicio, ¿cachai? O sea, para mí Loki es uno de los padres fundadores casi del universo Marvel. Desde su aparición en la primera Torre no ha salido más, porque la interpretación uno de Tom Hiddleston es brutal, es genial, es una weá que uno disfruta viendo, y le sacaron todo el partido que pudieron. Por lo mismo, es una noticia súper lógica cuando se empezó a especular, cuando finalmente se confirmó que una de las primeras series de Marvel en el streaming sea una protagonizada por el que probablemente sea el único o el mejor villano, bueno, hasta la llegada de Thanos, que han tenido. Sí, ese hincapié quería hacer que hubo un intervalo de años súper grande entre, claro, que sale la primera Thor hasta, sí, ya pasando, a mí igual me gustó el Barón Zemo, que está ¿Mm? muy bien encarnado por Daniel Brühl, pero claro, o sea, no había habido ningún gran villano aparte de Loki hasta la llegada de Thanos. Y siento que ese es el gancho más grande que tenemos, o sea, la misma interpretación de Tommy Hiddleston para este personaje fue magnética, o sea, a la gente le gustó mucho, independiente de que, claro, uno a veces tiene más cercanía por los villanos, porque, bueno, hay asuntos morales más, asuntos morales menos, siempre son los personajes que también que están más contrariados, por tanto, la complejidad la hace mucho más atractivo para nosotros, pero sí, el personaje era atractivo, tenía también este toque de ser entre medio bufonesco, pero al mismo tiempo tener razones para ser malo, y en ese sentido los niveles de comedia llegan hasta los puntos más altos, si es que nos centramos, por ejemplo, en el mero inicio de todo Ragnarok, cuando vemos que es el mismo Loki el que ha estado personificando al padre de los dioses, y que más encima en esa escena aparece Matt Damon, ¿no? O sea, es súper divertida toda esa primera etapa, y lo digo yo, que a mí Thor Ragnarok no me gustó, pero todo lo que se da al principio, puta, me tenían en el bolsillo, ya después me Y perdieron. paréntesis, el que interpreta a Thor en esa escena teatral es el hermano de Chris Hemsworth, creo que es Luke, como el tercero, digamos, en categoría de fama. Sí, el mismo chico que participa en los Juegos del Hambre, ¿o no? Puede ser. Ahí No, yo me... ese es el segundo, digamos. El tercero es el que está en Westworld. Ah, ya, claro, ahí, claro, no, sí, cachaba, y como esa orden jerárquica Sí, de de fama en fama. torno claro, de los Hemsworth. Pero sí, o sea, vuelvo, Loki es un personaje que la gente quiere, por tanto, por más que tal vez ¿cómo decirlo? La situación que hace que esta serie se suscite, me refiero a que Loki escape con la gema, con la gema del tiempo, ¿cierto? Es Camilo, No, con el tercer acto, el con el del tercer. espacio. Perfecto. Que Loki escape con el tercer acto puede ser algo que dentro de la continuidad de películas no tenga ni pie ni cabeza, porque que el hecho mismo que haya escapado te debería mover todo el tablero. Pero bueno, estas son películas que tampoco son para que nosotros nos rasquemos la cabeza, y si es que la situación nos la dieron para que este personaje que había muerto durante los primeros acontecimientos de Infinity War apareciese, yo creo que todas las personas que hemos disfrutado en algún momento del universo Marvel, pucha, es gratificante volverlo a ver. Sí, lo que ocurre acá es que casi como una referencia o una meta-referencia del personaje, uno no sabe muy bien qué esperar de esta serie. Un programa, una producción protagonizada por el villano siempre llama un poco la atención, sobre todo después de lo que fue Joker. Entonces acá puede ocurrir cualquier cosa. Yo creo que la serie va a ser, a ver, lo que se sabe hasta el momento es que el personaje va a estar deambulando, va a estar haciendo saltos temporales, iniciando los 70 o va a estar en los 70, alterando ciertos sucesos históricos. ¿Cuáles? ¿Por qué? No tenemos idea. ¿Por qué va a hacer eso? Uno puede asumir. Probablemente para controlar algún reino, algún planeta, algún mundo, algo, como ser gobernador de alguna parte, que es como su gran anhelo, por lo menos hasta el momento en el que está en Avengers. Y por ahí en algún momento vi en internet a alguien que comentaba que le gustaría la idea de que Loki acá haga como el viaje de su vida, que finalice con él dándose en adopción a Odín.
porque descubriendo que todo en realidad lo que ha vivido y todo lo que pasó con él, etcétera, al final fueron buenos momentos para su vida. Entonces sería interesante verlo hacer ese viaje hasta como él mismo ser quien provoque su adopción. Pero más allá de eso, yo creo que nos vamos a encontrar con un programa como de acción, pero tal vez no tanto como el de Falcon, no tan militar, sino que más de superpoderes y de explosiones y cosas por el estilo, y que va a tener, y que sin duda se va a sostener en los hombros de Tom Hiddleston, si ese programa es él, ¿cachai? Probablemente sus interpretaciones podrían meterle mano en los efectos especiales, pero creo que sería desperdiciarlo mucho. Y más allá de eso no tenemos cómo saber qué va a ocurrir. Eso es lo otro. Lo que ocurre acá también va a tener cierta relevancia con respecto a la continuidad del universo Marvel, porque una de las grandes críticas o una de las grandes cosas que ellos establecieron con los viajes temporales de Endgame es que en el universo Marvel hay algo así como una línea temporal grande de la que uno puede ir saltando, y que por lo tanto cuando los Vengadores viajan al pasado y el Loki del pasado toma el tercer acto y se va a estar como interviniendo acontecimientos que en teoría serían canon, no sé, se van a meter en un enredo más o menos ahí si es que se hacen cargo de la continuidad y cómo eso va a afectar el presente. Así que probablemente las cosas que él haga son cuestiones a mucha menor escala y que no sea necesario de explicar tan grandilocuentemente, o que al final de la temporada van a tener un comodín que va a dejar todo más o menos igual. O también se quieran meter ahí con lo que va a ser la continuación, la segunda parte de Doctor Strange, que ya en el mismo nombre de la película, Multiverso de la Locura, ya te plantea el hecho de las realidades paralelas y quién sabe, tal vez certezas más, certezas menos, estas series del universo de Disney Plus estén consideradas dentro del plot de esa película, de la cual no se sabe mucho, o sea, más allá, no sé si es un rumor o si ya se confirmó que el gran Sam Raimi va a ser el director Sí, de la misma. Entonces, sí, ya está confirmado. sí. Perfecto, entonces, pero bueno, en torno al argumento mismo de la película, las conjeturas que hacemos son en base al nombre de la película, pero yo creo que algo puede haber, o sea, claro, ya está confirmado, por ejemplo, que el personaje de Scarlet Witch va a aparecer en esa película, entonces ya está la primera conexión con la serie de la plataforma de Disney Plus, y bueno, si está Scarlet Witch, ¿por qué no puede aparecer Loki? Más considerando que la continuidad va a ser un tema dentro de su serie. Y si de las películas para ver Loki se trata, la cosa se pone un poco más, no sé si fea, pero por lo menos amplia, porque como les decía, es uno de los primeros que ha estado en estos 10 años de películas, en estas 23 entregas de la fase 1, 2 y 3 de la saga del infinito, por lo que lo tenemos, si es que se trata de conocerlo, en por lo menos 5 películas. O sea, si ustedes me dicen, quiero conocer al personaje de Loki para ver la serie, deberían ver Thor, deberían ver The Avengers, deberían ver The Dark World, que es estos dos, deberían ver Ragnarok, Thor Ragnarok, que es la 3, y deberían además ver Avengers Infinity War. No considero Endgame porque su participación ustedes la encuentran en YouTube en un video de 2 minutos y listo, no tiene más que eso, que es el pie para la serie, sí, pero que tal vez es que les da lata ver tanto, no quieran mandarse las casi 3 horas que dura Endgame solo para ver esa escena. Y si es que aún así quieren ustedes en realidad prepararlo, pero no quieren ver 5 películas del personaje, probablemente las que debieran ver sean Thor, la primera, y The Avengers. Porque por lo que les acabamos de comentar con Paulo, el personaje que nosotros veríamos en teoría solo ha vivido hasta los acontecimientos de la primera entrega grupal. Por lo tanto, todo lo que viene después, en Thor 2, en Infinity War, en Ragnarok, no lo ha vivido. La versión de Loki que nosotros vamos a ver en la serie, no ha vivido lo que ocurre en esas otras películas, por lo tanto su evolución no sería la misma. Seguiríamos viendo un Loki mucho más joven, que todavía es todavía está como con las pataletas de poder y de ambición. Entonces, eso, si se trata de acotar mucho la visualización de películas para preparar Loki, me parece que Thor y The Avengers serían las entregas con las que podrían lograrlo. Y finalizo
el comentario sobre Loki con otra respuesta que nos llegó de la-conchu- que dice un especial de Loki, con una carita con la lengua afuera y la manito encerrada, aprobando su idea de este personaje. Vamos a la cuarta serie, Paulo, que es en este caso, o sea, a ver, en teoría es uno de los personajes grandes, es uno de los iniciales, es uno de los importantes en Endgame, y a pesar de eso es la serie de la que probablemente menos se habla, casi que no se ha hablado nada, y que se trata de Hawkeye, protagonizada por Clint Barton, por Jeremy Renner, el actor que le da vida, y es justamente por él que el programa está en un limbo completamente inestable. Recordemos que al actor fue acusado de violencia intrafamiliar hace unos meses atrás, hace un tiempo atrás, situaciones que desconozco en qué están de momento. Pero lo cierto es que a razón de lo mismo todo el mundo tiene las dudas de que si es que el programa se va a realizar o no por eso, porque si sabemos que hay algo que es delicado hoy en día es trabajar con personas que tengan este tipo de acusaciones por un montón de razones. Pero lo cierto entonces es que cualquier propaganda o cualquier plan asociado al personaje, de momento me parece a mí, está bastante congelado. Pero tú que cachas un poquito más, Camilo, la serie está en un proceso de postproducción, no creo que esté todavía en pañales, me imagino que ya debe de haber estado grabado No, algún nada, nivel de nada, nada, avance. nada, nada, No, nada, nada, nada. absolutamente nada. Uf, complicado. Entonces, o sea, como tú bien lo dijiste al principio, se trata de un personaje que nosotros vimos por primera vez en la primera película de Thor, el año 2011, si es que mal no recuerdo. Estamos hablando de uno de los personajes que también, aprovechando que, claro, era uno de los humanos entre todos estos personajes que son prácticamente superagentes con poderes extraordinarios, y Cliff Barton era ese toque de humanidad que hasta cierto punto también tenía el personaje de Natalia Romanoff, me refiero a a la Viuda Negra, pero las temáticas, los trazos, los arcos que había pasado Hawkeye durante las películas del MCU tenían mucho que ver más con esa conexión en torno a los quehaceres, a las inquietudes de los seres humanos cuando nos enfrentamos contra eventos que escapan ¿cómo decirlo? Que escapan a lo que somos nosotros como especie. Y es, o sea, si es que el personaje, si es que el actor más bien incurrió en estos asuntos de violencia intrafamiliar, creo que es absolutamente permitido y tiene toda mi condena moral en torno a la realización, pero si es que si es que nos ceñimos a lo que esta serie podía aportar dentro del universo de lo que se ha configurado como MCU, en este caso va a ser el universo del MCU, pero en la plataforma de streaming, eh, va a ser, o sea, no va a ser tampoco una pérdida en torno a personaje fundador, en torno a las temáticas grandes que ha tenido el acontecer de películas Marvel, pero sí tal vez nos vamos a perder de ese toque que te situaba los personajes en la Tierra y que sí funcionaba durante las películas, y por lo que me dices tú, Camilo, estamos en el limbo en torno a lo que va a suceder con esta producción. Y si es que me preguntan a mí personalmente, si es que ya la plataforma ya a cuánto tiempo de haber existido y no se sabe nada, es que tal vez no va a pasar nunca desde la idea. Sí, a ver, el personaje de Hawkeye en los cómics, a propósito de un video que subí al Instagram TV hace unas semanas recomendando uno de esos cómics más importantes e interesantes, eh, la gracia que tiene, ha tenido distintas generaciones, muchas de ellas asociadas a él como un agente de Shield, super secreto y todo el cuento, pero por otra está la versión de Matt Fraction y David Ayer que lo muestra, si bien tiene en consideración esto, lo muestra más como el Hawkeye de calle, como el Clint Barton que no sé, pues tiene que pagar arriendo, que tiene que comprarse almuerzo, que no es un superpoderoso ni un multimillonario, sino que es un weón como tú o yo que luego de toda la parafernalia con los superhéroes tiene que parar la olla, tiene que, no sé, sobrevivir literalmente. Entonces a mí me interesaba mucho, me gustó mucho cuando anunciaron la serie, porque además en la infografía, la imagen que presentaba la serie tenía la mismo tipo de fuente, el mismo tipo de letra que el cómic del que les hablo.
Entonces ahí la alusión es bastante directa y además se informó que en el programa iba a aparecer Kate Bishop, que es también conocida como Hawkeye en los cómics, que es una chica que toma el manto luego de ser entrenada por el mismo Clint Barton. Ahí ambos en paralelo deambulan por el universo Marvel bajo el seudónimo de Hawkeye. Entonces, a mí me parecía que todo eso podía ser muy interesante para el personaje en las películas, más allá de Jeremy Renner, como bien decías tú, si el buen la cagó, la cagó. Eh, el personaje había tenido una evolución que habíamos visto desde Thor y la primera Vengadores, que el tipo no existe casi. En la era de Ultron, sobre todo, se pega el salto al ser el único humano que estaba dentro de toda esta locura. Si tú me preguntas a mí, uno de los grandes ganadores y uno de los personajes que me gustó muchísimo en la era de Ultron es Hawkeye. En Civil War aparece poco, pero lo que aparece guarda mucha relación con esto, sobre todo las cosas que dice, cómo las hace. A pesar de que su puteada a Tony Stark en la cárcel como que de repente me queda un poco fuera de contexto, pero tema de otro día. Y sobre todo en Endgame, como lo vimos tratando de replantearse las cosas, cuando ya se nos había marcado esta base de que es un tipo súper familiar, lo habíamos transformado en Ronin, en este asesino que busca en realidad saciar su frustración, y que nos dijeron en su momento, esa es otra cosa, que algo de eso se iba a explorar en la serie, su tiempo como Ronin, con el traje negro, con la máscara, con la espada. Y eso puede, como decís tú, quedar en nada, o puede resolverse de otra manera haciendo un casting nuevo y fin. No sé si es que el personaje de Hawkeye va a seguir apareciendo en las películas. Puede ser que sí, como puede ser que no. Probablemente si uno piensa en la proyección que haga el universo Marvel, yo creo que se va a ir por la alineación de los Vengadores, que es más cercana a los cómics de los últimos, no sé, 10 años, que tienen a Falcon justamente como Capitán América, a Kate Bishop como Hawkeye, a Miles Morales como el Hombre Araña, y así muchos otros personajes que son más novedosos y que van a encontrar en la plataforma de Disney Plus la posibilidad de materializarse en el live action. Pero volviendo a Hawkeye, está fea la cosa, o no se sabe en realidad ni siquiera si está fea o no, no sabemos nada del personaje, siendo un personaje que puta, a mí me gusta harto, ¿cachai? Sobre todo, insisto, por esas generaciones que he leído más que he visto, y sería lamentable para mí, por lo menos, que esta idea o esta intención de hacer una serie protagonizada por él quedara en nada. Vamos a tener que esperar nomás, pues Camilo. Como lo hemos dicho a través de esta conversación, hay más inquietudes, hay más incertidumbres, sobre todo en torno a este personaje que certezas, y solo el tiempo va a decir qué es lo que finalmente le va a ocurrir al Avengers fundacional, a Hawkeye. Exacto, solo para cerrar, si es que se trata de preparar la serie por si es que algún día llega, mi recomendación sería La Era de Ultron, que es cuando conocemos todo su rollo familiar y personal, y Endgame, que es cuando vemos cómo él lidia con el luto de que toda su familia haya desaparecido luego del snap de Thanos. Vamos, Paulo, a las últimas tres series en live action, que son unas que se anunciaron tiempo después de las que acabamos de conversar. Se anunciaron en la D23, esta especie de Comic Con, evento exclusivo de Disney, y que en este caso corresponden a Miss Marvel, Moon Knight y She-Hulk. Ambos, o sea, los tres, perdón, personajes que son, diríamos, bueno, dependiendo del momento, clase B, pero son personajes no tan populares como los otros, pero no por eso con menos tradición, ¿no? El más novedoso ahí es Miss Marvel y tiene por lo menos 10 años en las viñetas. Entonces, No, esos tres títulos, perdón, son los que vienen a complementar los cuatro ya que habíamos comentado. y si es que queremos darle un poquito de tiraje, o sea, por ejemplo, She-Hulk es un personaje que viene desde 1980, un personaje de hecho creado por el mismísimo Stan Lee, y ha tenido encarnaciones bueno, desde su tiempo de creación hasta los días actuales, con mayores pics de relevancia en torno al mundo de las viñetas, pero es un personaje que nunca ha dejado de estar ahí. Y a ver, acá yo siento que están las mayores inquietudes, porque acá nos situamos con personajes que nadie conoce.
O sea, probablemente los que sean más asiduos al mundo de los cómics reconocerán que hay una Hulk mujer, reconocerán que hay una Miss Marvel que es musulmana, o reconocerán a este personaje blanco que estéticamente se parece mucho a Batman. Pero no hay, o sea, yo creo que no hay un fandom que esté ahí presionando, no es como el típico fandom que está expectante que se hagan producciones en torno a eso. Y precisamente creo que de eso se puede valer estas series para ofrecer algo que sea sobre todo entretenido, y van a tener mucha libertad creativa porque no van a tener que ceñirse específicamente a un arco en particular o a una encarnación particular del mundo de las viñetas que la gente espere de ser representado en la televisión o en la pantalla del streaming. Por ejemplo, She-Hulk, que es el personaje de Jennifer Walters, una abogada de mucho éxito que debido a un ataque que sufre por una persona que ella manda a la cárcel, se ve la necesidad de necesitar una transfusión sanguínea con el mismísimo Bruce Banner, lo cual le da estos poderes, podríamos decir, de los rayos gamma, con lo cual se transforma en Hulk. Pero si nos damos cuenta a través de las encarnaciones, las primeras encarnaciones sobre todo de este personaje, puta, era un personaje que más que nada estaba ahí para hacer el interés romántico de, bueno, de los Avengers en general, en ese sentido, de si es que nos ponemos a situar o nos ponemos a puntuar el personaje. La única razón por la que estaba ahí era más que nada para ser la contraparte femenina de uno mucho más grande, y que a su vez tenía que servir simplemente de mujer acompañante para los otros personajes que eran mucho más conocidos. Y de hecho hasta del punto de vista estético muchas veces se ocupaba que el personaje al ocupar sus poderes desquebrajaba su ropa, entonces le daba este aspecto hasta que podríamos decir que tiene un toque medio pimp up. Y para los tiempos que corren no creo, o tal vez no, hasta no debería ser más, considerando que se trata de una serie que va a estar en un servicio streaming que está focalizado en niños. No creo que quieran jugar con el aspecto más evidentemente sexual del personaje y hacer que esta traslación sea simplemente para tener un personaje que ocasionalmente aparezca escaso de ropa para hacer la comparsa de héroes masculinos. Yo creo que de hecho la serie no va a tomar absolutamente nada de eso para formar su argumento, y es obvio por qué no va a ser. Creo que al mismo tiempo esa libertad, ese no tener que beber de la fuente original, va a hacer que el producto dentro de la misma parrilla de héroes sea fresco. O sea, de partida, pese a que el universo Marvel sí tiene personajes femeninos como la propia Wanda, como hasta la... ¿Cómo se llama? La viuda negra. Son pocos realmente los personajes femeninos. Ya, por ejemplo, podríamos decir que está también la Capitana Marvel, pero o sea, sí, proporcionalmente son pocos. O sea, tuvimos esa escena de los personajes femeninos, pero ¿cuántos de ellos han tenido participaciones relevantes dentro de las propias películas? De hecho, Capitana Marvel fue la primera después de mucho tiempo, y después, claro, vino la que todavía no vemos, que es de la película de la Viuda Negra. Entonces, claro, son esas condicionantes con las cuales yo creo que Disney Plus se va a servir para que esta serie de She-Hulk sea un revulsivo y que venga a acompañar a esta idea que creo yo que tiene la plataforma, o no sé si la plataforma, pero sí la franquicia, de armar un grupo de héroes femeninas que tengan fuerza, y que no solamente estén ahí para ser el acompañante de un grupo mayoritariamente formado por hombres. Sí, totalmente. Yo creo que probablemente She-Hulk venga a tomar la vacante que va a dejar Jessica Jones. Porque dentro de la serie hay que recordar que Jessica Jones fue la primera producción de Marvel, o con el logo Marvel, que fue protagonizado por una mujer. Antes de que la Capitana, claramente antes de Black Widow. Entonces, probablemente, y acá en el caso de esta, salvo Wanda, que comparte, digamos, la titularidad con Visión, nuevamente repite como una de las primeras que tiene como protagonista exclusiva a una mujer, y a una mujer que, como decías tú, tiene larga historia en los cómics. Entonces, más allá de su popularidad o no, está ahí. Y sería interesante que, así como conversábamos de que la serie de los amigos del Capitán América hable sobre
todo el problema racial que hay en Estados Unidos, que existe en la cultura estadounidense, esta haga lo mismo con probablemente las consideraciones que va a tener la sociedad con una versión femenina de Hulk, que probablemente va a ser como la van a ver, y que probablemente implique que muchos la traten mal, crean que, no sé, yo veo posible, según lo que tú acabas de decir, muchas ideas que permitirían discutir un sexismo que es evidente y que es real hasta nuestros días, y que esperemos que termine pronto, pero no parece ser así. Solo Y que complementar lo que es... Dale. No, que de hecho el sexismo está inherente en la misma personificación del personaje, si es cosa solamente de revisar las primeras imágenes en torno a She-Hulk, si el personaje estaba ahí simplemente para armar imágenes donde esta mujer se transformaba y al desquebrajar su ropa quedaba expuesta ahí en carnes y como lo dije al principio, no va a ser ni por si acaso la encarnación que vamos a ver en la serie. Sí, lo que quería decir es que en su momento, hace unos meses atrás, se comentó que Tatiana Maslany, de Orphan Black, sería la actriz que le daría vida al personaje. Sin embargo, tiempo después fue la misma actriz quien descartó la información. Es extraño, o sea, no sé si es extraño, pero es como obviamente raro, uno no sabe con qué quedarse al final. Pero si bien puede ser, digamos, descartado, también es cierto que no habría nada extraño en que un actor dijera que mintiera. O sea, literalmente eso es a lo que se dedican profesionalmente. Entonces, si es que de repente salió la noticia y alguien le pregunta, es cosa que Marvel le diga, tú niégalo hasta que nosotros te anunciemos, y listo. Entonces, claro, hoy en día hasta incluso la declaración de la primera fuente no es tan fuente de confianza absoluta y total. Sí, fue lamentable que ella misma se haya descartado, al menos para la opinión pública, porque Tatiana Maslany es una excelente actriz. Yo tuve la oportunidad de ver las 5 temporadas que componen tal vez su producción más popular, que es Orphan Black, y en ella, que es una serie que trata sobre clones, ella llega a personificar una cantidad pero ingente de los mismos y el cambio que hay es camaleónico, o sea, el personaje, el principal es fuerte, pero también hace unos papeles que son de personaje más cándido y no sé, hasta llega a personificar transexuales, ¿no? Sí, es una serie donde ella todo este histrionismo en torno al arte del actuar lo desenvuelve con absoluta maestría y para el personaje creo que le venía muy bien y bueno, ahí quedó la idea, no se sabe quién va a ser, pero probablemente yo creo que, o sea, lo más aburrido para esta clase de producciones es que se filtran esta clase de primicias y probablemente, claro, fue un trascendido que se salió de control y qué mejor para que el rumor se apague, que salga la misma actriz negando todo tipo de contacto con la plataforma de Disney Plus, pero bueno, al igual como en la serie de Hawkeye, solamente el tiempo va a decir. Exactamente. El segundo caso es de Miss Marvel. Miss Marvel también yo comenté su cómic de origen hace unas semanas en el Instagram TV de Planeta Sapiens. Se trata de una niña que, como adelantó Pablo, es musulmana. Una de las principales gracias de Miss Marvel, de Kamala Khan, que es la niña que da vida o que se transforma en Miss Marvel, es que se trata de una adolescente como cualquier otra, o sea, no, de hecho, que no es como cualquier otra, que está viviendo la adolescencia que, digamos, viven todos, pero que en su carácter, digamos, de religiosa musulmana hace que su entorno la mire raro, que sus papás no compartan las prácticas que tienen sus compañeros, no sé, pues el salir a carretear, el vestirse de tal manera, en fin, un montón de detalles que pueden parecer mínimos, pero que en definitiva hacen la vida de Kamala mucho más particular y mucho más difícil aún para ella. A esto se suma el momento en que ella recibe sus poderes bajo un accidente por un gas que es el que le da a los Kree, que es una especie del universo Marvel, que no vamos a entrar en detalle, les da sus poderes. Y ella se transforma en una inhumana, básicamente. Entonces toma estas habilidades especiales que de hecho no se comparte con las que tiene la Capitana Marvel. El nombre viene de la mano de su fanatismo hacia ella. Kamala Khan es una niña que tiene vlogs, hace fanzines de los Vengadores, tiene póster y un montón de cosas, les encanta. Y que cuando, claro, ella recibe sus poderes y se da cuenta que tiene que personificar a uno, decide ocupar el nombre que alguna vez tuvo la Capitana Marvel, que para los que no sepan, en los cómics, la Capitana Marvel, Carol Danvers, el personaje interpretado por Brie Larson,
se llamaba Miss Marvel inicialmente, tenía otro traje y todo, y luego de otros acontecimientos cambió a Capitana Marvel. Entonces la Miss Marvel de Kamala Khan es una chica, como les decía, que tiene este tema con definirse a sí misma como diferente tanto como musulmana como superheroína, y que por otra parte, y yo creo que es lo que puede aportar y lo que ya casi de forma innegable trae con ella, atrae consigo, perdón, es que con ella viene la mano de los nuevos Vengadores. ¿Quiénes serían los nuevos Vengadores? Esta itineración que hace un tiempo les decía, hace un ratito les decía, que ya lleva un tiempo en los cómics. O sea, Miss Marvel, ella es muy amiga de Miles Morales, que es el comillas, otro Spider-Man. Eh, y junto a ellos está Nova Sam Wilson, está Amadeus Cho, que es un joven hiper inteligente que replica el suero de Hulk para transformarse en él. Hay toda una camada de personajes jóvenes, de personajes adolescentes que pueden venir de la mano de Miss Marvel, de Kamala Khan. Entonces, cuando se anuncia su programa, cuando se anuncia su proyecto, lo que a mí se me viene a la mente es eso, la posibilidad de que en realidad entren todas estas itineraciones. Puede incluso aparecer la misma Viv Vision. Viv Vision es la hija de Vision en un cómic creado por Tom King, donde él trata de imitar una vida familiar, que tal vez algo de eso tenga también WandaVision. Una de sus hijas eventualmente se transforma en Vengadora también. Entonces, todas esas situaciones, toda esa caja de Pandora se abre con la presencia de Miss Marvel en el universo canónico del live action. Además, solo para complementar, cuando se anuncia la serie, Kevin Feige comenta que el personaje aparecerá en películas. Lo que uno puede pensar inicialmente es que va a ser Capitana Marvel, es como casi una obviedad. No tiene por qué ser así, pero es casi una obviedad. Pero eso justifica, creo yo, respalda un poco lo que les planteo. No solo que va a ser una serie más, probablemente destinada a un público adolescente y adolescente como inicial, aunque bueno, hay que ver, pero un público adolescente, sino que también puede ser que, como les digo, que la veamos en futuras entregas de Los Vengadores, en la misma entrega de la Capitana Marvel, y en este caso siendo interpretada con una de las pocas actrices que se nos han confirmado, que esperemos que no se retracte, no, ella no ha salido a rechazar la información, que es Iman Belani, una joven de 15 años. Así es, yo este personaje Camilo desconozco totalmente, o sea, desde el punto de vista estético y algunos rasgos desde el punto del origen, pero nunca he leído nada de aquello, entonces es un poco traicionero decir de mi parte que no espero nada de la serie, porque no, tampoco no conozco al personaje, entonces mis niveles ahí de cercanía con el mismo son nulos, pero espero que sea una serie que al aportar también desde la perspectiva de traer un personaje que responde a otra religión, se le dé esa dimensión para hacer el visionado mucho más interesante. Y si en este punto queremos abordar a un personaje que también tiene un toque en torno a la religiosidad, es que nos tenemos que ceñir para hablar de Moon Knight, el único personaje masculino de este pequeño, ¿cómo podríamos decir? De este pequeño pack de personajes, de series de personajes que tal vez no son los más obvios para hacer una producción, pero que Disney Plus le va a poner sus fichitas para hacer una serie. Y claro, Moon Knight tal vez de los tres que hemos hablado, este sí siento que es el más desconocido hacia el público general. Es esta personificación de un personaje siempre de túnica blanca, que de hecho creo yo que, claro, tiene como una especie de canon en torno a su forma estética, pero que esta no ha alcanzado a permear a la persona que, pese a que estar conectada con el universo Marvel del cine, no lo conoce en su forma del papel. Y claro, creo yo, desde el inicio es un personaje que marca ciertas, podríamos decir que diferencias en torno a otros personajes venidos de Marvel, de la Casa de los Ideas. O sea, no estamos ciñendo a que Moon Knight, bueno, antes de transformarse en Moon Knight, es un ex mercenario de nombre Max Spector, el cual es una persona venida de una familia muy ortodoxa de judíos. Entonces, claro, ahí se da esa dimensión de religión que creo que si la serie
serie lo va a abordar, puede darle un apartado mucho más interesante, más conociendo también que el personaje cuando ya obtiene los poderes del dios Khonshu, si es que no estoy pronunciando mal, adquiere también sus habilidades, lo cual también lo lleva a desarrollar personalidades múltiples que, insisto, como premisa, yo al no conocerlo, o el público en general no conocerlo, creo que es muy atractivo lo que se te presenta, un personaje sombrío, un personaje con contrariedades, unas contrariedades que les vienen desde sus mismos poderes y el cómo esto se manifiesta, o sea, un personaje que está buscando redimirse, redimir también a todo su a todo su entorno, pero que también tiene problemas que van desde el no saber qué es. Creo que es una premisa súper que puede hacer ganar al personaje en una serie de la cual nadie conoce más allá del nombre. Sí, yo, o sea, estas tres series me tincan. Yo el personaje de Kamala Khan le tengo harto cariño. Pero claro, lo que me pasa con Moon Knight es que yo no lo conozco, pero lo he visto harto y durante el último tiempo lo he tenido dando vueltas, bueno, claramente desde que se anunció la serie. Pero como decís tú, esta estética como con capucha, a veces hasta con terno, pero siempre de blanco, me hace que me llame la atención que hay veces que lo ocupen tanto como villano como protagonista, como superhéroe, perdón. Y la parte de él siendo una persona con problemas mentales severos e importantes que lo hacen tanto un adversario difícil de estudiar como una persona con dificultades para realizar sus acciones diarias, hacen que pueda ser súper interesante lo que te puedan contar, ¿cachai? Si es que se la juegan por hacer, por plantearse eso, la historia de una persona que en algunos momentos ha experimentado como doble de acción en el cine, que en otros ha tenido que lidiar con sus múltiples personalidades, y que entre medio adquiere superpoderes de un dios, entonces como que tiene la cagada en la cabeza. Y desde la teoría, como dices tú, desde la premisa de lo que se supone que es el personaje, en realidad puede salir algo súper bueno y súper interesante. En relación a lo mismo, yo creo que esta sería una serie, o debiera ser una serie que tenga acción como de la buena y de la clásica, ¿cachai? No, insisto, no militarizada como las anteriores o de efectos especiales, sino que de combate de cuerpo a cuerpo, de mucho enfrentamiento, de mucha coreografía bien llevada a cabo, espero. Y además de todo esto, hace unas semanas, The Hollywood Reporter, que es un medio que nosotros podríamos llamar serio dentro de los Estados Unidos y dentro del espectáculo, anunció que nadie más, nada menos que Oscar Isaac estaría en conversaciones para interpretarlo. Para quienes no puedan darle cara al actor, es quien aparece como Poe Dameron en las películas de Star Wars, quien interpretó a Apocalipsis en X-Men con el mismo nombre. Para mí, una de mis favoritas, Ex Machina, que él interpreta a Nathan, uno de los protagonistas de la cinta. Entonces, que él esté a cargo de darle vida a este personaje, para mí sería un golazo, bueno, metido al ángulo. Sobre todo, no solamente porque este actor ha tenido muy buenas encarnaciones en películas muy populares del celuloide, sino que él como profesional, como actor, o sea, tiene una valía súper grande, o sea, y tener a esto que podríamos decir que para nosotros es un regalo, tener a un muy buen profesional haciendo a esta clase de interpretaciones y que si además lo complementamos con que el personaje tiene estas contrariedades en torno a las múltiples personalidades que puede llegar a alcanzar, entonces es caldo de cultivo para armar algo que puede ser muy, muy interesante y ojalá que esos niveles de interés también se vean compatibilizados con que sea entretenido, que creo que es lo que esa simbiosis la que nos hace seguir estas series. Así que no, o sea, ojalá que se confirme tanto Tatiana Maslany en She-Hulk como Oscar Isaac con Moon Knight. O sea, siento que son fichajes de 10 de 10. Totalmente de acuerdo. Y vamos a la última serie que la dejamos para el final porque en realidad no se trata de un live action, sino que se trata de una animación, de una serie que en este sentido, si bien se va a mantener dentro del estilo del universo Marvel y en teoría es parte del mismo canon, es algo completamente distinto. Se trata de What If. What If es una expresión que existe en los cómics que se asocia a ideas que son muy random, muy qué habría pasado si, y donde se cambia un pequeño detalle y generalmente en historias autoconclusivas no se cuenta mucho más que eso. ¿Qué habría pasado si
la araña a Peter, en vez de darle los superpoderes, lo deja, no sé, con que le tengan que amputar el brazo. ¿O qué pasaría si, que es una de las propuestas que vienen acá, el suero del super soldado no lo tuviera Steve Rogers, sino que se lo hayan inyectado a Peggy Carter? Todo ese tipo de preguntas son las que se va a preguntar este programa de animación, que cuando se anunció se confirmó también la participación de muchísimos de los actores del MCU, o sea, muchísimos por no decir la mayoría, que quienes estarían a cargo de darle voz a sus mismos personajes en las versiones animadas para contar estas historias paralelas, por decirlo de alguna manera. Además que las creaciones, las ilustraciones, las caras, los rostros de las personas que participen, de Peggy Carter, de Black Panther, de Tony Stark, quien sea, van a estar inspiradas en los actores. Entonces la idea es que esto se acerque lo más real posible al canon, porque claramente no va a tener a actores de millones de dólares para grabar una historia alternativa de una hora, pero la prestación de sus voces hace que sí sea el acercamiento mucho más fácil y mucho más cercano a la idea original que tienen estas cosas en los cómics, por lo menos, porque es contarte el mismo universo que tú conoces, pero con algunas ideas que sería interesante de ver, porque nada, porque a uno de repente le gusta ver algo diferente. Sí, yo esta serie igual la miro con un... A ver, es fenomenal que tengan a los actores, a las voces de los actores del reparto original. Pero si es que veo el historial de Marvel en torno a animación, sacando las excelentes series de X-Men y de Spider-Man, las cuales daban cuando éramos chicos en el Fox Kids, lo que vino posteriormente en torno a la clásica animación, ya sea tanto en 2D o en 3D, a mí personalmente nunca me ha gustado mucho lo que han sido ni los Avengers, ni las series posteriores a Spider-Man. Creo que siempre han quedado pucha en la nebulosa y también por algo ninguna es tan recordada. Por ahí los New X-Men pueden ser, o el Ultimate Spider-Man, una de las últimas encarnaciones puede ser, algunas películas, pero ninguna ha alcanzado un estatus de real relevancia dentro de la animación, y más considerando que esta es la época dorada de Marvel, y como que no ha, todo lo que sí han podido hacer en torno a la popularidad de sus acciones dentro del live action no la han podido trasladar al mundo de la animación, y quién sabe, tal vez esta es la forma en la cual se meten de lleno a esto, y tal vez eso es lo que le faltaba, meter el universo de películas de gente real dentro del contexto de la animación, que bueno, ahí tal vez la simbiosis es lo que la haga andar, la haga funcionar. Así que, o sea, una serie que, como lo decía al principio, la miro con cierta distancia, pero ojalá que salga bien, y más encima la, te da ese toque lúdico de los what if, que claro, o sea, qué hubiese pasado con tanto, y son historias, o sea, son historias, ¿cómo se llama? Autoconclusivas, son historias donde pese a que se meten con la continuidad no tiene ninguna repercusión real de la misma, y es una serie donde uno se siente simplemente a ver lo que te ofrecen. En ese sentido, lo único que tienen que hacer es divertirnos. Exacto, a mí me gusta por eso, porque creo que es bacán esta idea de poder dar una vuelta más y ver otras como alternativas a aquello que ya conoces. Pero claro, también es real que el antecedente que tú pones sobre la mesa, porque las animaciones de Marvel están lejos de ser buenas o interesantes, entonces, no sé, pues, hay que ver qué va a ocurrir. Acá, un personaje del elenco, un actor del elenco confirmado es Jeffrey Wright, que algunos lo conocemos por su rol de Bernard en Westworld, otros los conocen, los van a conocer como el comisionado Gordon en la nueva entrega de Batman, y que también es un actor de tremendo nivel. Entonces tenerlo ahí, él va a dar vida a The Watcher. The Watcher son estas entidades, es una entidad, un individuo que es capaz de ver todo el universo. Son, para los que no sepan, el momento del cameo de Stan Lee en Guardianes de la Galaxia 2, con quienes él está conversando son estos observadores, que la gracia es esa. Yo creo que en ese sentido su personaje va a ser como el que te introduce al inicio de cada capítulo, como estamos viendo, no sé qué cosa, ¿cachai? Y pum, te tira la versión alternativa. Y eso me parece que es como un buen enganche tenerlo él como a la cabeza, como hospedador de este programa. Pero claro, lo que dices tú puede salir bien, puede salir mal. Si tú me preguntáis a mí, puta, yo prefiero que esté que no esté, como por si acaso. No sé si va a ser una locura, va a depender de cómo, de todo, de un montón de factores. Pero yo por lo menos como fanático, como seguidor de estas historias, agradezco el intento, porque, insisto, creo que es
que si algo que a uno le gusta es poder seguir masticando las ideas, seguir dándole vuelta. Y en ese sentido el concepto del what if ayuda bastante. Es eso, es una cuestión de un día, de una tarde. Es una idea que realmente la quieres leer y es como, oh, mira, igual está buena, ¿cachai? Salió algo bueno, pero que probablemente no tiene potencial para seguir creciendo y sería innecesario estirarla más. Así que me parece que en ese sentido es una buena apuesta. Hay que ver nomás qué sale al respecto. Y entonces, antes de terminar, solo quiero leer los últimos dos comentarios que habían llegado al Instagram. Uno, que Israfeño dice su especial de las series animadas clásicas de Marvel, que qué buena idea se le ocurrió a este hombre. Y Oye, dos, Camilo, sí, no, dime. no, que te quería preguntar si es que hay certezas de que esta serie, y me refiero cuando me imagino que el Isra está diciendo ahí las series clásicas de Marvel, se refiere a lo de los X-Men y Spider-Man, esta, me imagino que llegarán a Disney Plus en algún momento, tal vez no en su momento de apertura, pero creo yo que al ser parte del catálogo, o sea, o parte del tenor del catálogo que ofrecen, tendrían que llegar en algún momento, lo cual sería pero fenomenal. Sí, sí, de hecho, para mí sí, en el estadounidense está completita. Y en el latinoamericano también está. De hecho, esa es otra de las razones por las que yo quise suscribirme, porque desde hace mucho rato tengo ganas de repasar y de ver de nuevo, ahora tal vez con más concentración, con más mente, la serie animada tanto del Hombre Araña como la de los X-Men, que ya hemos conversado más de una vez. Nada, pues han sido como nuestros creadores, nuestros padres, no sé, nos acompañaron en buena parte de nuestra infancia. Entonces repasarlas y tenerlas aquí a la mano en la nueva plataforma de Disney, para mí era algo, puta, como un agregado, una weá súper esencial y súper buena. Así que sí, puedo confirmarle a todos que estaba presente. Así que si es una de las cosas que podría hacer que les interese Disney Plus, sepan, la serie animada del Hombre Araña y la serie animada de los X-Men de los 90 están disponibles en el nuevo servicio streaming. La última pregunta que tengo es, Maxi, seguro que es una pregunta que en realidad yo creo que muchos se hacen o nos hacemos, que es ¿qué pasará con Deadpool? Uf, ahí Sí, está entre dos tierras, el mercenario Bocazas. sí, porque para los que no sepan o no entiendan a qué nos referimos, Deadpool es un personaje de los X-Men y como tal era propiedad cinematográficamente hablando por lo menos hasta hace muy poco tiempo de la Fox, pero la Fox ahora fue comprada por Disney, por lo tanto es parte del catálogo, es parte de la batería de personajes eh, que tiene para explotar. Por lo tanto, en teoría, en este momento Deadpool es personaje de Marvel, de nuevo, pero también es personaje de Disney. Y ahí es donde entramos en choque, porque no todos estamos seguros, nadie puede saber qué va a querer hacer Disney con un personaje cuyo éxito se ha dado por la calificación para adultos, por ser todo aquello que en realidad la empresa no está tratando de promover ni de buscar. Aún así, creo que sería una estupidez que Disney desaprovechara esta gallina de huevos de oro que tiene el personaje que ha interpretado maravillosamente Ryan Reynolds, pero bueno, la opción siempre está ahí. No, y también vamos a ver en qué servicio lo posicionan, porque claro, nosotros sabemos que Disney compró todo el catálogo también de Fox, donde están las películas clásicas de los X-Men, me refiero a la continuidad hecha entre Bryan Singer y Matthew Vaughn, que bueno, posteriormente la continuaron otros directores. Pero un personaje tan exitoso actualmente, Deadpool, que es tal cual como lo dijiste tú, o sea, sería una imbecilidad soltar a la gallina de los huevos de oro, más considerando que el éxito está ahí, o sea, Deadpool 1, su secuela, fueron las películas de categoría R que más dinero hicieron en su momento, las más exitosas. Bueno, después posteriormente llegó Logan, pero aunque mantengan el personaje, si es que le cambian el tenor al mismo, va a ser, o sea, creo yo que va a ser un fracaso. Entonces, bueno, ahí vale la pena preguntarse qué va a pasar con él, si es que lo van a mantener, en qué servicio lo van a posicionar, y si es que su cambio entre comillas, hacia de Marvel a Disney, si le supone una bifurcación en torno a la personalidad que nosotros ya hemos conocido durante las dos películas. Entonces, es una muy buena pregunta y que de hecho yo no me había hecho, así que está bien que nos la hayan planteado porque nos dejó ahí, siento, en la nebulosa. Así es una de las grandes respuestas que buscamos tener, ojalá pronto.
Paulo, a modo de síntesis, no sé si te gustaría decir algo para cerrar toda esta larga, extensa y detallada conversación que hemos tenido en torno a Marvel en Disney Plus. Que ojalá que las series respondan a este hype que siento que se ha formado, que este año en paro sirva también para que nosotros como espectador no nos lancemos como llenas a consumir estos productos y que cuando una vez que lleguen le demos su vuelta, sobre todo siento yo que a WandaVision, que lo dejamos bastante en claro que es lo que más estamos esperando, no por nada fue también con lo que partimos. Así que eso, no, estoy bastante receptivo. Lo dije en su momento, no soy el mayor fanático del MCU, pero sí creo que pueden salir buenas series de esta nueva plataforma que ya está entre nosotros. Estoy de acuerdo, mis palabras no son muy distintas. Creo que, bueno, Disney Plus va a ser, llegó para quedarse, claramente. Y el resto será cosa del tiempo nomás. Me parece que las series que Marvel va a lanzar en esta plataforma van a ser la puerta de entrada, van a ser el inicio de una nueva etapa en el universo cinematográfico, no solo de forma literal por ser parte de la fase 4, sino porque, como digo, ya va a ser la explosión de la que probablemente haya un punto de no retorno. Se va a hacer insostenible mantener la continuidad y estar al tanto de todos los programas y de todas las cosas que se hagan. Solo imaginen que solo como preámbulo, en cosas de meses, anunciaron 7 programas. Lo que estamos hablando de, no sé, con que se estrenen 3 por año, que ya es mucho, estaríamos hablando de por lo menos 2 años de programas cubiertos. Entonces yo creo que de aquí en más la cosa va a ser así, va a ser más temporadas de estos mismos, si es que les va bien, van a seguir probando con nuevos personajes, entonces de aquí la ola va a crecer probablemente hasta que, no sé, hasta que dé a parar quién sabe dónde. Así que nada, pues probablemente, como digo, sea el inicio de algo que va a ser grande desde muchas perspectivas. Paulo, ¿dónde la gente nos puede encontrar, preguntar, hablar, lo que sea? En primera instancia, y agradecerle a toda la gente que nos habló en el Planeta Sapiens en Instagram. No, Camilo es quien lo maneja, no tenía idea que tanta gente estaba tan interesada en el capítulo del día de hoy en torno a Disney Plus, así que mis agradecimientos y recordarle que estamos ahí en Instagram, también en YouTube y con el blog planetadesapiens.blogspot.com. Así es, gente. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos en esta larga conversa y nos estaremos escuchando para la próxima. Que estén bien. Chau.